más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi corazón, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Honrando al Señor Jesús, somos la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar y nos reunimos en su nombre, reconociendo su presencia fiel ahora mismo entre nosotros. Por lo que alegremente y con gratitud nos disponemos a recibir su palabra en nuestras vidas. Aleluya. Vamos a compartir en esta mañana, hermanos y hermanas, el enfoque que el doctor Lucas nos proporciona acerca del Cristo resucitado. En los restantes 3 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Juan, aparece el registro de la resurrección de Cristo. Pero lo que vamos a abordar hoy es un enfoque que solo lo encontramos
en el Evangelio lucano, en el Evangelio de San Lucas. No lo registran ni San Mateo, ni San Marcos, ni San Juan, pero sí lo registra el Evangelio de Lucas. Y este Evangelio describe un cuadro especial del Cristo resucitado que habla con toda claridad a nuestros corazones. Repito, es un enfoque muy particular que Dios se lo dio a Lucas, solo él lo relata, y este enfoque de Lucas, repito, habla con toda, pero con toda claridad a nuestros corazones. En ese Evangelio de Lucas, y específicamente en el capítulo 24 de dicho Evangelio, nos vamos a detener en esta mañana para comprender un poco más acerca del evento más trascendental de la historia humana. Lucas describe su punto de vista personal, cómo los judíos odiaban y rechazaban al Mesías, a pesar de que los antepasados de ellos, los judíos del pasado, habían estado esperando durante milenios al Mesías. Pero Lucas describe ese momento como hay mucho odio, mucho rechazo hacia el Mesías, aun cuando los antepasados habían estado esperando a dicho Mesías. Los judíos del tiempo de Lucas han sometido a Jesús al más ignominioso castigo de tortura y de muerte. Lo preparan para la crucifixión. José de Arimatea, que es un personaje que sí mencionan los otros evangelios, ya ha descolgado el cuerpo de Jesús de la cruz y lo ha llevado para sepultarlo en su propia tumba, una tumba que José había labrado en la peña. Los 11 discípulos son testigos de este suceso y están literalmente devastados. No, la palabra triste se queda corta, están, como dije, literalmente devastados. Hacía menos de una semana antes habían abrigado la esperanza, y esa es la razón por la cual ellos están tan quebrantados y tan devastados. Apenas una semana antes habían acariciado la esperanza de que Jesús iba a ser el rey de los judíos, apenas una semana atrás. Pero en este momento eso no ha sucedido y ellos han caído en el profundo abismo de la desesperación. Todo eso que ellos creían que iba a acontecer, para nada ha acontecido, y esa es la razón por la cual se sienten profundamente tristes y devastados. Hermanos y hermanas, estos discípulos tenían quebrantado y resquebrajado completamente su corazón. Imagínense abrigando la esperanza de que Jesús iba a ser el rey, y ahora Jesús está sometido a un proceso ignominioso de castigo, de tortura y de muerte. Cuando José de Arimatea coloca el cuerpo de Jesús en su tumba
y dice el Evangelio que lo sella con una piedra, queda literalmente sellado, como que ese sello sella también las esperanzas de todos aquellos discípulos y seguidores del Señor Jesús. Hermanos, lo que está aconteciendo y que estoy narrando, inspirado en el Evangelio lucano, es que parece que este es el fin de semana más triste y más terrible de la historia de los discípulos y de los seguidores de Jesús. Sí, el más triste que nadie se podía imaginar, porque todos imaginaban a Jesús tomando la rienda, siendo el rey, y no como alguien que iba a ser sometido a una tortura y a una muerte. El dolor de los discípulos no tenía remedio, ni su llanto tenía tregua. ¿Sabe? El Salvador del mundo ha muerto. Pero hermanos, bendito y alabado sea Dios, que la historia no terminó ahí. El Salvador del mundo había muerto, pero había de resucitar, y eso es lo que celebramos en esta mañana de resurrección. Qué triste que los creyentes, en vez de estar en lo que deben estar, están complaciendo sus orgullos arrogantes, sus apetitos equivocados, sus placeres, etcétera, etcétera. Yo lo bendigo de manera especial a usted que está en el lugar donde debe estar, aquí celebrando la resurrección del Señor Jesús. Aleluya. Qué detalles maravillosos nos arroja y nos proporciona el Evangelio de Lucas. En primer lugar, que Cristo prometió resucitar. Cristo prometió resucitar. Óigame, tristeza tras tristeza tras tristeza en el corazón y en la mente de los discípulos. Y le digo una cosa, todo eso tan innecesario, porque Cristo había prometido resucitar. Si tan solo hubieran recordado lo que Cristo había dicho tantas veces, les hubiera librado de padecer esa tremenda tristeza y desesperación. Las profecías indicaban con absoluta claridad que el Mesías debía sufrir a mano de los dirigentes judíos y ser muerto. Ellos sabían eso, pero también sabían el otro lado de la noticia, que Cristo iba a resucitar. Él mismo lo había dicho y lo había dicho varias veces. Pero los discípulos, arrastrados por el orgullo, no querían oír para nada de estas noticias. Cerraron los oídos literalmente, como lo cierran muchos discípulos del tiempo presente. Dios invitándolos, Dios acercándolos de una u otra manera, pero los oídos están cerrados. Si ellos hubieran oído al Señor Jesús, esto les hubiera ayudado a evitar ese sufrimiento precisamente en ese momento que lo estaban experimentando. No oyeron lo que Cristo les decía vez tras vez, que iba a resucitar al tercer día conforme a las Escrituras.
eso nunca formó parte de su memoria, ni se quedó en su mente. Qué bueno que nosotros, que no pienso yo que somos mejores que esos discípulos, sí tenemos bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón que Cristo no está muerto, Cristo está vivo, Cristo murió, pero también Cristo resucitó. Alabado sea Él, exaltado sea Él. Entonces, el primer punto que nos arroja Lucas, la promesa de Cristo que iba a resucitar al tercer día, pero ellos no lo oyeron ni lo creyeron. Cuántas promesas maravillosas el Cristo de la gloria ha hecho a usted, a su vida, a su casa, pero usted no las escucha y muchas veces no la cree. Que no le siga pasando eso. Hay que oír a Jesús y hay que creer también en lo que Jesús nos ha prometido, porque Él nunca incumple sus promesas. El segundo principio que nos regala el evangelista y doctor Lucas es que Cristo cumplió lo prometido. ¿Cuánta gente a usted le ha defraudado, no cumple lo que promete? Y usted también ha hecho lo mismo y yo también he hecho lo mismo, pero Cristo nunca le falla a nadie. Cristo cumple lo que promete y Cristo resucitó. Aleluya. Efectivamente, Cristo resucitó. Atención, hermano. En la madrugada del primer día de la semana, que no olvide eso, en la madrugada del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, a otras mujeres, que las mujeres parece que siempre han ido más adelante que los hombres en el reino de Dios. ¿Será que los hombres hemos sido tan caballeros todo el tiempo para que las mujeres vayan adelante? No creo que eso. Ellas han tenido mayor pasión y mayor entrega y debemos imitar su ejemplo. Pues como Jesús se aparece primero a aquellas que le siguen de cerca, les encomienda que les cuenten a los demás discípulos que Él vive. 2 ángeles les dijeron: no está aquí. Porque Jesús, hermano, está en cualquier lugar de este pequeño y empobrecido planeta. En cualquier lugar está Jesús, menos en la tumba que le proporcionó su amigo José de Arimatea. En cualquier lugar usted lo encuentra, menos en esa tumba. Los ángeles dijeron: no está aquí. Abordaron a las mujeres, dijeron: mujeres, vayan a contarle a los discípulos, a los varones. Pero ¿qué sucedió, hermanos y hermanas? Ellos no lo creyeron. Dice Lucas 24:11. Mire, resulta que ese Jesús resucitado aparece a los discípulos y camina con ellos. Quiero que mantenga abierto este pasaje de Lucas, hermano. Dice los versículos 13 y 14, si me acompaña en esta lectura. Dice: y he aquí, y este es el relato que solo Lucas describe, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios. Eso significaba unos 9 kilómetros de Jerusalén, la distancia entre Jerusalén y Emaús.
hermanos. Entonces, sigue diciendo el pasaje, léalo conmigo, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Podemos imaginarnos cuán sombría era la plática, la conversación entre estos dos discípulos. Se dirigen de Jerusalén a Emaús y en el camino van conversando de las cosas que en esos días han acontecido. De repente van platicando que la única esperanza ha desaparecido para siempre. Una conversación muy sombría. Dice Lucas que hablaban y discutían entre sí, y el versículo 15, atención, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero ellos no lo sabían, hermano. Ellos iban discutiendo de lo que habían pasado y Jesús se acerca a ellos y camina con ellos. Parecía Jesús un viajero común y corriente, pero ellos se sintieron atraídos por la actitud amistosa de ese viajero. Hasta ese momento ellos lo ven como un acompañante más en el camino, nunca como Jesús, mire. Entonces se sienten atraídos y este viajero le formula una pregunta que leemos todos juntos en el verso 17. Lo tienen mis hermanos, mis hermanas, porque nada más hermoso que ir al Evangelio para empaparnos de lo que sucedió. Les dice el viajero a los dos discípulos: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Se va ubicando, hermano. Jesús ya resucitado, pero los discípulos no se han enterado. Jesús se le une a estos dos discípulos, van platicando, recordando y van tristes por lo que ha pasado. Y ese caminante, ese viajero les dice: ¿qué pláticas ustedes van teniendo entre ustedes? ¿Por qué ustedes están tan tristes? Cuéntenme a ver por qué. Lucas revela, y reitero, solo Lucas lo hace, que uno de esos dos discípulos se llama Cleofas. Cleofas. Buen nombre si viene un niño en camino, ¿verdad? Muy bíblico. El cual le respondió a Jesús sin siquiera soñar con quién estaba hablando. Cleofas le responde al Señor cuando el Señor dice: ¿qué plática están teniendo entre ustedes? ¿Por qué ustedes están tristes? Y Cleofas le responde, y mire de qué manera, en el verso 18. Lo leemos juntos. Dice Cleofas a Jesús, hasta ese momento no sabe que se trata de Jesús: ¿eres tú el único forastero? ¿Lo están leyendo, hermano? En Jerusalén, que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Mire, Jesús le dice que van platicando, ¿por qué es tan triste? Y Cleofas, sin imaginarse, sin siquiera soñar que era con Jesús mismo que iba, hermano, le dice: ¿eres tú el único forastero que no está enterado de todo lo que ha acontecido en estos días, hermano? ¿Cuán a menudo usted y yo somos como Cleofas? Creemos que Cristo es ajeno,
que Cristo es extraño a lo que nos acontece. Mi hermano y mi hermana, Cristo no es ajeno, Cristo no es extraño a ningún detalle de nuestra vida que nos acontece. Él siempre está pendiente y cubriéndonos con su cuidado amoroso. Él no es un extraño ni es un ajeno a los problemas que nos ocurren. Pues bien, Jesús, pretendiendo ignorancia como tocaría a un extraño, le responde a la pregunta de Cleofas. Como Cleofas dice: ¿eres tú el único forastero que no se ha enterado de lo que pasa, de las cosas que están aconteciendo? Y Jesús, siempre pretendiendo ignorancia, dice: ¿de qué cosas? En el verso 19, ¿de qué cosas? ¿Qué cosas? Y hermanos y hermanas, cuando Jesús dice ¿qué cosas?, ellos descargan todo su dolor, toda su tristeza, probablemente con lágrimas. Y dicen los versículos 19 y 20, léalo también conmigo: Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Y atención, dice: nosotros esperábamos. Oiga, de nuevo esta era la razón, el motivo de su desesperación, de su decaimiento, de su dolor, de su tristeza. Léalo conmigo, dice: nosotros esperábamos. ¿Qué esperaban ellos, los lectores, en esta mañana? Le están diciendo: nosotros, ese Jesús Nazareno, te contamos, vecino, compañero de viaje, extraordinario varón, tan extraordinario que nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. ¿Sabe qué es esto, hermano? Ellos sentían como que Dios había quedado mal con ellos, que Jesús los había defraudado a ellos, porque dicen: nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Luego le dicen: además, ya es el tercer día, ya vamos por el tercer día de esto que ha acontecido. En el versículo 22 y 23 dice, le dicen: algunas mujeres habían dicho haber visto una visión de ángeles que dijeron que Él vive. Le cuentan a Jesús todo esto. Pero ¿sabe cuál era el problema de ellos? Ellos no lo creían, ellos no lo aceptaban, así que siguieron caminando y siguieron conversando, sumidos en su tristeza y en su depresión. Imagínense la escena, ponga atención, hermano, llorando a lágrima viva, mientras el resucitado va ahí al lado de ellos, caminando con ellos. Qué cosa más tremenda. Y cuántas veces usted quebrantado y llorando por su problema, a veces insignificante, trivial, y el resucitado ahí al lado de usted, porque le puede abandonar el marido, la mujer, el hijo, el amigo, la amiga, etcétera, pero Jesús nunca lo abandona, Jesús nunca le falla. Alabado sea el Señor, gloria sea a Él. Qué escena, hermano, qué escena. Llorando a lágrima viva, pero el resucitado va caminando ahí al lado de ellos, en la misma dirección y en el mismo sendero.
No podemos decir qué bárbaros estos discípulos, porque qué bárbaro ha sido usted y yo también cuando estamos tan ansiosos, tan desesperados, tan preocupados, y el Cristo de la gloria ya no al lado del camino de nosotros, sino dentro de nosotros, hermanos, morando en nosotros, cuidándonos a nosotros, defendiéndonos a nosotros, ayudándonos a nosotros. Quizá algunos de nosotros nos preguntamos, ¿qué debió haber hecho Jesús con estos dos discípulos tan tristes y tan desesperados? ¿Será que nosotros pensamos, Jesús, dale ahora mismo las buenas nuevas a esos dos que no logran reconocerte? Quizás nosotros decimos, diles que ha resucitado Jesús, pero díselo ya. Pero Jesús era demasiado sabio como para hacer eso que nosotros nos imaginamos. Así que sigue disfrazado de extraño y les da un estudio bíblico. Lo que la mayoría de los creyentes aún en el tiempo presente le huyen, lo esquivan. Miren, en vez de decirle, soy yo, mírenme, he resucitado, les da un estudio bíblico. Por eso esta iglesia apoya siempre las enseñanzas de la palabra de Dios, que están más al día que cualquier periódico que salga mañana. Jesús comienza, mire el versículo 27, léalo conmigo. Y comenzando, ¿lo tienen, hermanos? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mire, les da un recorrido a través de la Biblia, desde Moisés, pasando por los profetas, todo lo que Moisés, todo lo que los profetas decían. Hasta este momento ellos no lo han reconocido, hablado de ellos, han platicado bastante, pero ellos no le reconocen. Y Jesús lo que hace es, les hace un recorrido a través de las escrituras. Sintámonos dichosos, hermanos y hermanas, cada vez que nuestros oídos escuchan la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, permanece para siempre. Sin duda Jesús le recordó el capítulo 53 de Isaías. ¿Recuerdan lo que dice ese capítulo 53? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Quizá también le recordó el Salmo 22. ¿Cuántos se han detenido para percibir la precisión exacta de cómo este salmo, que fue escrito miles de años antes, se cumplió al pie de la letra con lujos de detalles en cuestión de la muerte de Jesús? Que dice este salmo: porque perros me han rodeado. Usted lo puede leer conmigo y leámoslo juntos mejor, hermano. Salmo 22, versículo 16 al 18. Cuando lo tengan me dicen amén. Lo leemos juntos, hermanos. Que dice, verso 16: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies,
contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto se cumplió al pie de la letra en la vida de Jesús. Óigame, hermano, hasta este momento los discípulos escuchan asombrados, pero ya a estas alturas el estudio bíblico que les da Jesús, comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas, hace una obra, renace en el corazón de ellos al ver cómo Cristo había cumplido todo lo que el compañero de viaje les está recordando. Más tarde, al recordar lo que su compañero de viaje les decía, mire lo que dice el verso 32 del Evangelio de Lucas 24. Regresemos a él, queridos hermanos, queridas hermanas. Dice ahí la palabra en San Lucas 24:32. Todos lo decimos. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tiene poder el estudio bíblico, tiene poder la palabra de Dios. Es poderosa la palabra de Dios cuando la escuchamos con atención, hermano. Dice, no nos ardía el corazón cuando nos leía las Escrituras y nos anunciaba lo que en ellas hay. La emoción de descubrir lo que la Biblia dice, hermanos y hermanas, es indescriptible. Y aquí quiero que hagamos una pausa y nos hagamos todos una pregunta importante. ¿Por qué se disfrazó Jesús con estos discípulos? ¿Por qué no se presentó inmediatamente como el resucitado, sino que apareció como un viajante, un viajero casual, un acompañante casual? ¿Por qué se disfrazó así Jesús, sabiendo cuán tristes y desanimados estaban esos discípulos? ¿Por qué no les dijo enseguida: yo soy Jesús, yo he resucitado, mírenme a mí? Sino que les ocultó ese conocimiento. Atención, hermanos y hermanas, para que pudieran ver primeramente la evidencia en la Biblia. Tome nota la importancia que le da Jesús al conocimiento de la Biblia, al conocimiento de la palabra. ¿Y qué esperaba Jesús con ese conocimiento de la palabra? Que ellos se aferraran a las enseñanzas de la palabra, porque la enseñanzas de la palabra son las únicas que lo pueden sostener a uno en el momento de prueba y de tribulación. Hermano, es cuando el Señor así dice en su palabra que nosotros nos animamos y nos levantamos. ¿Entiende usted ahora por qué se disfrazó Jesús? Quería que tuvieran la evidencia bíblica. Porque, hermano y hermana, mientras no nos aferremos a la palabra de Dios, vamos a andar de capa caída. Vivimos por emoción. Eso no es la vida cristiana. Es vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso nosotros constantemente en esta congregación le animamos a usted a que lea la palabra de Dios cada día, que usted se aferre a la palabra de Dios cada día y no a la sabiduría mía o de alguna otra persona, porque nunca se compara con la sabiduría de la palabra de Dios. Aleluya.
Gloria a Dios. Entonces, hermano, por un momento más, después de revelarles la palabra, Jesús sigue desempeñando su papel de extraño y les dice: bueno, ya nos conocimos, ya platicamos, pero ahora me voy, me despido de ustedes. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice Lucas, que ellos le rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Tenga la bondad de leer conmigo el verso 29. Lo leemos todos, hermanos, y lancémosle nosotros en este domingo de gloria y de victoria esta misma invitación a Jesús. Dice: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Hagamos nuevamente otra pausa. Supongamos que ellos no hubieran sido tan hospitalarios. Supongamos que ellos no se hubieran, no le hubieran apremiado a quedarse con ellos, si hubieran perdido el momento más glorioso de su vida. Hermano, Cristo los acompaña a su casa y ahí cena con ellos. Y ellos comienzan a descubrir a Jesús por la manera como hablaba, por la manera como oraba y por la manera como miraba, por las palabras que Jesús decía, por la manera como las decía. De pronto se quedan viendo a los ojos a Jesús y entonces, hasta entonces, se dan cuenta precisamente que son los ojos mismos de Jesús. Descubren a Jesús, descubren a Jesús, y hoy damos gloria de manera especial porque aún siendo nosotros limitados, hemos descubierto a Jesús. Por favor, démosle un inmenso aplauso a Jesús, hermano, porque un día lo descubrimos como lo descubrieron estos discípulos. El tono, el acento de Jesús, las inflexiones de la voz, la manera como ponía las manos Jesús, la manera como oraba, al fin lo descubren, hermano. Qué maravilloso el enfoque de Lucas. 3 cosas he dicho hasta acá, hermano. Primero, Lucas nos presenta al Cristo que promete resucitar. Segundo, al Cristo que cumple lo que promete y se le aparece a ellos y a muchos más, a más de 200, dice San Pablo en su carta a los Corintios. Tercero, que aunque titubean, no se dan cuenta que el resucitado está con ellos, finalmente lo reconocen. Hermano, ¿reconoces a Cristo en medio de tus problemas, de tus dolores y de tus achaques? Qué importante reconocerlo en todo lugar y en todo tiempo. Pues lo miraron a los ojos y eran los ojos de Jesús. Y Jesús, dice el Evangelio, desapareció porque tenía otra obra, otra tarea, otra misión que realizar. Voy concluyendo en esta mañana y quiero lanzarte otra pregunta. ¿Crees que Jesús estaba inmensamente feliz en ese atardecer del día caminando con esos 2 discípulos? Estaba inmensamente feliz, hermanos, de caminar con esos discípulos desanimados, y lo primero que hizo, le abrió las Escrituras.
Qué bueno que Jesús ha hecho también lo mismo contigo y conmigo. Les abrió las Escrituras. Jesús estaba feliz. Ellos al comienzo triste, vacilante, desesperado, pero ahora que reconocen a Jesús, también están felices. Qué bueno, hermano, que aquel que murió por nosotros, aquel que sufrió en la cruz, aquel que derramó su alma hasta la muerte por nosotros, ahora está feliz. Tú perteneces a Jesús y nada ni nadie te apartará de Él. Bendito sea Jesús, alabado sea Jesús. El hecho de que estés aquí en esta mañana y no en la playa, no en el hotel, no en la maroma de esta vida, hace 1,000,000 de veces más a Jesús, hermano, porque tú entiendes el sacrificio, la obra y los resultados de ese sacrificio. Jesús está 1,000,000 de veces más feliz que lo que tú estás. Alabado sea Él. La cuarta cosa con la cual concluyo: debido a que Cristo resucitó, tú y yo también resucitaremos. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos también nos levantará a cada uno de nosotros. Pablo diciéndose a los corintios. Entonces celebremos que esto no es cualquier cosa, hermano. Di conmigo: el mismo poder que levantó a Cristo me levantará también a mí. Y eso hoy lo celebro, hoy lo celebro y hoy lo celebro. Aleluya. Un matrimonio tenía una hija única. Era todo para ellos. La querían como un verdadero padre y una verdadera madre quieren a su hijo, quieren a su hija. Pero ellos tenían una sola hija. Cuando tenía 6 años, enfermó y enfermó gravemente. A pesar de todo el esfuerzo de los médicos, un día esta pequeña niña cerró sus ojos definitivamente. Los padres estaban fuera de sí, totalmente descompuestos, sumidos en el desgarro y el dolor enorme que les produjo la separación de su hija. Llegó por fin el momento de la última despedida y el padre, que carecía de fe en Dios, apoyado en el féretro de su hija, le dijo: adiós, hija, adiós para siempre. Pero la madre, que era una fiel creyente, a la hora de despedirle, le dijo: adiós, querida hijita, Dios te prestó a nosotros por un corto tiempo, pero estamos agradecidos. Dios nos bendijo a nosotros, estos pobres corazones, con tu presencia. Adiós, hijita, pero volveremos a vernos más allá de la tumba, más allá del sepulcro. ¿Cómo se llama eso, hermanos y hermanas? El poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Todo porque Cristo resucitó. Dijo Cristo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Note la diferencia de despedida entre un incrédulo y uno que tiene fe. El padre dijo: adiós, hijita, adiós para siempre.
Pero la madre fiel creyente agradeció a Dios por el tiempo que se la prestó y dijo: adiós, hijita, nos veremos más allá de la tumba, más allá del ocaso, más allá de la muerte. Queridos hermanos, bendita la esperanza de la resurrección. Bendita la esperanza de la vida futura. Quien posee de verdad esta esperanza es dueño de un tesoro más grande que todo el oro del mundo. Repito esto: el que posee esta bendita esperanza tiene un tesoro más grande que todo el oro del mundo, porque esta esperanza ni siquiera la muerte la puede destruir. ¿Cuántos actualizamos esta bendita esperanza? Digan: este domingo glorioso de resurrección, actualizo esta bendita esperanza que es más poderosa que todo el oro del mundo. Aleluya, bendito sea el Señor. El profeta Zacarías dijo que los creyentes somos prisioneros de la esperanza. Si no lo sabía, está en Zacarías 9:12. Somos prisioneros de la esperanza. Cuando leía esto dije: cuán hermosa es esta expresión del profeta Zacarías. ¿Qué quiso decir con eso de prisioneros de la esperanza? Sentirse uno preso dentro de su propia esperanza. Es decir, estar tan identificado con esa esperanza que uno no se separa de esa esperanza. ¿Entiende quién es un prisionero de la esperanza, hermano? Dije, identificado con esa esperanza que nada ni nadie le puede quitar o lo puede separar a uno de esa esperanza. ¿Cuánto de nuevo actualizamos la esperanza bendita en el Cristo resucitado, hermano? Somos prisioneros de la esperanza. ¿De cuánta esperanza puede alentar el corazón humano? Hay una que debe ser la primera, y es esta: la esperanza de la vida futura. Nuestra estadía aquí es tan corta, hermanos, en relación con la eternidad. Qué hermoso tener viva esta esperanza. Mire, ¿en qué consiste esta esperanza? En desear el retorno de nuestro Señor Jesús, como Él lo ha prometido. Así como Él prometió que resucitó y resucitó, así como prometió que va a volver, volverá, hermano, volverá a esta tierra para librarnos de tanto dolor, tantas dificultades, y para darnos la felicidad que nosotros erróneamente buscamos en esta vida. La felicidad no está aquí, hermano. La felicidad es Dios en nosotros, dándole lugar a Dios cada momento de nuestra vida. Yo concluyo diciendo a todos ustedes, mis hermanos: tengamos ánimo, tengamos esperanza. Cristo ha resucitado y muy pronto vendrá. Lo vuelvo a decir: tengamos ánimo, tengamos esperanza. Cristo ha resucitado y pronto vendrá. Démosle un fuerte aplauso a Jesús, hermanos. Gloria al Señor. Pues lo llevé a la luz del Evangelio de Lucas, del relato de la resurrección. Y 4 cosas establecí como puntos importantes de esta enseñanza. Número 1, que Cristo prometió resucitar. Número 2, que Él cumplió su promesa. En efecto,
resucitó en la madrugada del primer día de la semana. 3, que los discípulos iban compungidos de dolor y de tristeza, pero finalmente descubrieron a Cristo resucitado. Y 4, como aplicación para cada uno de nosotros, es que porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Decimos amén, hermanos, damos la gloria de Dios. Pónganse en pie y leemos la reflexión de esta mañana. Con detenimiento, hermanos. Somos sabios cuando prestamos atención a lo dicho de Dios, a lo que sale de la boca de Dios. Pero somos carentes de sabiduría cuando no prestamos atención a lo que Dios dice. Dios siempre tiene la razón. Mire, millones de personas se sienten confundidas al pensar en lo que sucede después de la muerte. Esto es verdad. Están confundidas, no saben lo que sucede. La Biblia sí dice claramente que sucede. La verdad más profunda acerca de Cristo resucitado apela tanto a un niño pequeño como al resto de nosotros. Leamos juntos con fe firme esta promesa de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. ¿Para quién? ¿Para quién fue el Señor ya a preparar lugar? No es que nos está llamando ya, pero debemos saber que hay ya un lugar preparado para cada uno de nosotros. Verso 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué va a pasar? Vendré otra vez. ¿Y qué va a pasar? Os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, que hermanos y hermanas, vosotros también estéis. ¿Quiere más que esto, hermano? Que donde Él esté, usted y yo también estemos. No hay más, eso es lo máximo, hermano. Aleluya. Bendito sea Dios. Pero ¿qué clase de vida va a ser la resucitada? Nos conoceremos unos a otros en la vida más allá de la muerte. Recuerde, Cristo había muerto, pero los discípulos lo terminaron reconociendo. Aunque es Cristo glorificado y su cuerpo, cuando sea resucitado, no va a ser el mismo cuerpo, sino un cuerpo glorificado, pero habrá algunos rasgos suyos y míos que los demás identificarán, así como esos discípulos lo hicieron justamente cuando lograron descubrir que era Cristo con ellos. Siguiente pregunta: ¿será una existencia feliz? Pues por supuesto. Mientras vivamos aquí en la tierra, hermano, algún dolor, alguna tristeza, alguna preocupación iremos cargando todo, pero cuando estemos con el Señor, allá no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Las cosas viejas pasaron y todos seremos felices en el sentido estricto de la palabra, gracias al Cristo resucitado. Gloria sea a Él.
La siguiente pregunta: ¿podremos hacer cosas? ¿Viajar? ¿Gozar de la vida en mejor forma que aquí en la tierra? Por supuesto. Habrá nuevas tareas que el Padre Eterno nos asignará. Habrá nuevos mundos que conquistar. Así que podemos hacer muchas cosas. Dice el libro del Apocalipsis que los siervos le serviremos al Señor. Así que si tú no estás haciendo nada por el Señor, pon las barbas en remojo. Porque si no has servido al Señor aquí en la tierra, te va a costar mucho servirlo allá en el cielo. Dice que su siervo le serviremos. Continuemos. La respuesta que Cristo resucitado da es la única entre todas las respuestas del mundo que acalla y quita nuestros temores y preocupaciones. Alabado sea Cristo. No tenemos por qué estar con temores y preocupaciones si Cristo ha resucitado, si Cristo ha prometido que nosotros también resucitaremos. Cerremos con esa cita de oro de San Juan 11, 25-26. Leemos todos. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees? Respóndelo con un aplauso, respóndelo dando gloria, gritos de júbilo, alabanza al Rey. ¿Crees esto? Y la proclama final, que no nos la perdemos: porque Cristo resucitó y vive, nosotros también resucitaremos y viviremos. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Aleluya. Gracias al Cristo resucitado. ¿Te das cuenta por qué es tan importante la resurrección de Cristo? ¿Sabes qué llegó a decir Pablo? Si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Pero luego dice: pero Cristo resucitó, bendito sea, y Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. De nuevo, hermano, como lo bendigo, como la bendigo, que usted escogió el lugar equivocado, no la maroma, no la masa, el bullicio, la multitud, sino que escogió a Cristo y a Cristo resucitado. De nuevo lo alabamos, lo exaltamos y lo bendecimos en el nombre glorioso de Cristo el Señor. Aleluya. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo
habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, tengo mi voz a ti, Señor, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas